bienvenidos al canal. Hi, welcome to the channel for English. Click the CC subtitles. En esta sección del canal, la historia de la comida, estaremos dando un viaje por las tradiciones y la gastronomía del mundo. Por más de 5,000 años se ha celebrado la Navidad siendo un fenómeno mundial y para los cristianos se conmemora el nacimiento de Jesús. Es costumbre decorar pinos, intercambiar regalos, compartir tiempo juntos y cenar en familia. Cada país y cada hogar varían sus tradiciones. En los primeros años de la cristiandad, el nacimiento de Jesús no era celebrado, ya que en la Biblia no hay una fecha exacta de su nacimiento. Fue hasta que el Papa Julius I que se eligió la fecha 25 de diciembre durante el mismo tiempo del solsticio de invierno para conmemorar el nacimiento de Jesús. En el periodo neolítico, the Stone Age, unos 3,000 a 5,000 años antes de Cristo, durante estas mismas fechas de diciembre, se realizaban festividades y celebraban comiendo platillos preparados con puerco, res, leche, quesos y cerveza. En Roma se celebraba Saturnalia empezando el 17 de diciembre y rendían tributo y fiesta a Saturno, el dios de la agricultura. El 25 de diciembre celebraban a su dios Mitra. Era un tiempo de plenitud de alimento y bebida para todos, y en este tiempo los esclavos eran tratados como iguales y todos eran libres de festejar. Los europeos ya celebraban el solsticio de invierno, el cual es aún conocido como Yule. El comienzo es el 21 de diciembre, siendo el día más corto del año hasta enero. Se acostumbra a poner grandes troncos al fuego y las festividades duraban lo que el tronco encendido, lo cual era aproximadamente 12 días. Decoraban sus casas, comían cabeza de jabalí decorada, a veces cocinada con jengibre, canela, brandy, bragot, que es una mezcla de cerveza y miel. También se acostumbraba a preparar la cabeza de jabalí con vino, miel de cereza, un estilo de gravy hecha con la grasa, harina, jengibre, azúcar, pimienta, clavo, uvas, pasas y almendras. Era muy común este platillo. Habían familias que no podían preparar este plato tan tradicional por cuestiones de economía y optaban por preparar pan en forma de la cabeza del jabalí. Era un tiempo de preparar a los animales que habían alimentado durante la primavera y el verano y generalmente era el tiempo en el cual tenían carne fresca y también vino y cerveza. Algunos otros platillos que se preparaban en la edad medieval para esta temporada eran pavo real, el cual era muy gourmet y era servido con sus plumas que habían sido retiradas para cocinarlo y posteriormente se volvían a colocar para adornar la mesa. Se servía con un aderezo hecho de vino, jengibre, muy similar al que se usaba en la cabeza de jabalí. Los mince pies o los pies de carne molida datan de la era de las cruzadas y eran muy comunes en el tiempo del rey Ricardo de Inglaterra. Los pies llevaban un relleno de carne que sobraba con condimentos, pasas, nueces. En la actualidad aún son muy solicitados para esta temporada. El pan de jengibre o gingerbread ha estado desde la antigüedad y se preparaba con pan, miel, azafrán, canela y pimienta. Se usaban moldes de madera para dar forma al pan o a las galletas. Las sopas o los guisos bien eran muy comunes para la celebración de Navidad y se utilizaba carne, vegetales y frutas. Se acostumbraba a poner carne de res, vino tinto, cerveza, clavo de olor, manzanas, pasas, ciruelas. Otra forma de hacerlas era hirviendo las almendras, moliéndolas y añadiendo vino, agua, higos, pasas, jengibre, miel. También los gansos y los cisnes eran usados en las cenas navideñas y se preparaban con ajo, uvas y diversos condimentos. La anguila también era un platillo muy popular y se cocinaba de diversas formas. Una de ellas era en sopa de anguila, caldo con vegetales, por ejemplo, y otras personas optaban por hervirla en leche de almendras o vino y se acompañaba con un aderezo de semillas de mostaza, azafrán y jengibre. En la época victoriana en Inglaterra se comenzaron a realizar lo más tradicional, que son como las navidades de ahora. Se daban regalos, tarjetas navideñas y se comía pavo en lugar de el típico ganso y también se preparaba el pudín de Navidad o lo que conocemos hoy como el pastel de frutas americano. Se cocinaba un poco diferente antes. La reina Victoria acostumbraba a tomar el té y le encantaba que le prepararan pastel relleno de frambuesas, así que también
acostumbraba muchos platillos para celebrar con su familia y muchos postres como el trifle de Navidad. Y desde entonces se ha venido estableciendo esta tradición para estar en familia en temporada de invierno y para agradecer por lo que tenemos y reunirnos a disfrutar de una deliciosa cena. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de la gastronomía navideña y nos vemos hasta la próxima. Déjanos en los comentarios cuál es tu cena navideña favorita. Hasta la próxima. Bye.